Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Les he extrañado bastante tiempo. Espero que ustedes se encuentren bien, que su familia esté bien. Sigamos orando unos por otros. Y esta mañana vamos a conocer la historia de Jesús de cuando Él hace un servicio de amor por cada uno de sus discípulos. Así que vamos a comenzar y vamos a cerrar nuestros ojitos para orar. Señor Jesús, te pedimos que en esta mañana tú nos enseñes más de ti, que nos hables a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, Señor, y que sea tu Espíritu el que hable a través mío, para que cada niño que esté viendo este video, Señor, pueda ser edificado, pueda ser enseñado, instruido en tu palabra y guarde y atesore en su corazón tus caminos. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Muy bien, chicos. Dice el capítulo 13 de Juan que iba a comenzar una fiesta llamada de la Pascua y Jesús sabía que ya se acercaba el momento en el que él ya iba a dejar este mundo para reunirse con Dios, su Padre, el que lo había enviado. Él siempre había amado a sus discípulos, a sus seguidores, que estaban aquí en este mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Aunque antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, éste le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Y Jesús le respondió: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: Nunca dejaré que me laves los pies. Y Jesús le contestó: Si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo entonces: Señor, bueno, no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo: El que está recién bañado es totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarse los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Y les preguntó: ¿Entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé a quienes elegí, pero tiene que cumplirse esto que la Biblia anunció. Aquel con quien compartía mi pan se ha puesto en contra mía. Les digo esto desde ahora para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Si alguien recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió: Yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber
de quién estaba hablando. Mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Este discípulo se acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién va a traicionarte? Y Jesús le respondió: es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón el Iscariote. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo: Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Pero ninguno de los que estaba allí entendió lo que Jesús había dicho. Como Judas era el encargado de guardar el dinero de todo el grupo, algunos pensaron que Jesús le había pedido que comprara lo necesario para la fiesta de la Pascua o que repartiera dinero a los pobres. Después de recibir el pan, Judas salió inmediatamente. Para entonces ya estaba oscuro. Bueno, chicos, ya leímos la historia de lo que va a suceder. Y como les dije al principio, Jesús nos está dejando un ejemplo maravilloso acerca del servicio, acerca de servir a los demás. Una de las cosas importantes que Jesús hizo fue lavarle los pies a sus discípulos, a sus seguidores, a los que amaba con todo su corazón. Y sale un personaje muy importante que es Pedro. Pedro tenía un carácter muy arrebatado, era alguien muy inquieto, alguien que siempre preguntaba y que hablaba antes de pensar las cosas que iba a decir. Así que cuando le toca su turno a Pedro, se asusta, se asombra, se hace como que se sorprende y quiere evitar a toda costa que Jesús le lave los pies. Y este era un acto de amor, era un acto de servicio. En esa época, únicamente le lavaban los pies a los visitantes o a las personas que vivían en la casa cuando llegaban de fuera, los del servicio, los esclavos, la servidumbre. Ellos eran los que debían y tenían ese trabajo, ya que recordemos que en esa época solamente se usaban sandalias para caminar y era únicamente su medio de transporte los pies, ¿verdad? No todos tenían el privilegio de tener algún burrito o algún caballo para poderse trasladar. Así que ellos tenían que caminar. Y obviamente las calles de esa época no son como las que conocemos. Era mayormente tierra, polvo. Y cuando trasladaban a sus animalitos, recuerden que hacían pipí, hacían popó. Y cuando se mezcla con la tierra y el polvo, pues obviamente de tanto caminar, aunque usaran las sandalias, porque no usaban tenis, no usaban botas, tenían que ensuciarse los pies. Entonces, ese era un acto considerado muy bajo para alguien de la casa, para algún familiar. Así que por eso tenían esclavos o servidumbre. Y en ese momento Jesús se estaba poniendo en posición de un siervo. Él estaba tomando el lugar de alguien de la servidumbre. Y Pedro dijo: no puede ser que el maestro, que Jesús tenga que lavarme a mí los pies, no puede ser esto posible, no lo concibo. Pero Jesús le aclara a Pedro que esto es necesario para que él pueda seguir siendo su discípulo. Y les aclara al Señor Jesús que es un ejemplo que les ha dado, porque quiere que ellos continúen ese ejemplo, lavándole los pies a todas las personas que conozcan por amor a Jesús. Todo aquel que llega a nuestra casa, algún visitante, muchas veces nos da gozo, nos da alegría,
recibir a las personas que nos visitan. Y a veces cuando es un familiar y salen de vacaciones y quieren visitar a toda la familia, muchas veces, ¿verdad?, quedan con alguien para que se puedan hospedar en la casa. A veces tenemos una casa espaciosa que tiene muchos cuartos o que tiene el espacio para recibir y para tener hospedado a nuestro familiar o a nuestros familiares. Y entonces nos da gusto, nos da gozo. ¿Y qué hacemos cuando llega alguien a la casa a visitarlo? Lo hacemos pasar, lo sentamos en la sala, ¿verdad? Cuando vamos a comer, a veces lo sentamos en un lugar privilegiado porque nos da gusto que nos estén acompañando a la hora de la comida. Y generalmente mamá o papá o nosotros mismos somos personas que quieren servirle lo mejor a nuestro invitado. Y eso es lo que Jesús está representando. Que cuando tú hospedes a alguien, cuando tú recibas a alguien en tu casa, seas la persona que le sirva lo mejor que hay en tu casa. Y cuando mamá sobre todo hace postre, ¿verdad? Cuando terminamos de almorzar y está nuestro invitado, enseguida le ofrecemos algo. ¿Quieres algo más? ¿Quieres otro plato de comida? Hay comida suficiente. ¿Verdad que está deliciosa la comida? Y deja un espacio para el postre. Mi mamá hizo un pastel, o mi mamá hizo un flan, o hay budín, o hay helado. Entonces tratamos de consentir a la persona que nos visita, de hacerlo sentir bien, de hacerlo sentir amado y querido. Y Jesús, ese es el ejemplo que nos está dando. Cuando tú recibas visita en tu hogar, recuerda que tú debes de ser como el Señor Jesús. Claro, no le vas a lavar los pies, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos, porque ya no llegan con los pies sucios, pero sí puedes ser lo más atencioso y lo más amable que puedas con las personas que te visitan. Y si llegan con los primos, ¿verdad?, a visitarte, pues tú qué quieres, que tu primo vaya a tu cuarto, o tu prima vaya a tu cuarto, mostrarle tus juguetes, mostrarle la cámara, mostrarle la televisión, qué película estás viendo, qué programa te gusta, si te gusta dibujar, si te gusta cantar, si te gusta bailar. Y empiezas a jugar con tus primos, empiezas a jugar con tus primas y también les quieres servir. ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres un jugo? ¿Qué jugo te gusta? ¿Qué sabor te compro? ¿Qué pan quieres? Tengo paletas, tengo esto, tengo lo otro. Y nos volvemos como Jesús cuando tenemos a alguien en casa que no vemos hace mucho tiempo. Pero aún así, aún los que vemos durante toda la semana, debemos de ser capaces de ser ese Señor Jesús que es capaz de servir en todo momento a los que ama. Cuando mamá está cansada de arreglar la casa, cuando el papá llega de trabajar y está cansado, a veces nosotros nos toca consentirlos. A veces quieren un vaso de agua, un vaso de jugo y que esté helada o que esté al tiempo. Y si tú tienes esa posibilidad, si tú tienes esa oportunidad de servir a tus papás, hazlo con todo tu corazón. Y Jesús nos está dando ese ejemplo ahora. Les está dejando a ustedes un ejemplo maravilloso de servicio. Sirvan a los demás y crean que cuando ustedes lo hacen, cuando ustedes vayan a visitar la casa de algún familiar o de algún amigo o de algún hermano, ustedes también serán bien recibidos, bien atendidos, porque estamos aprendiendo acerca del amor de Dios a través del servicio, a través de dar, a través de proveer. También hay otra historia muy triste que habla el Señor Jesús acerca de la traición de uno de sus amigos. ¿Cuántas veces no les han traicionado sus amigos? ¿Verdad? Y duele mucho ser traicionado. Pero Jesús sabía que esto era necesario para que se cumpliera el propósito de su vida aquí en esta tierra. Él sabía que el Padre lo había enviado con un propósito.
primero que nada, enseñar acerca del amor del Padre, enseñar que hay una esperanza, enseñar que el pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios y nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita nuestra propia vida. Eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñarle a sus discípulos, lo que ellos debían de continuar aquí en la tierra, y hasta hoy se cumple la palabra, porque tenemos la Biblia como el libro que representa la voz de Dios. Entonces, Jesús vino para que nosotros hasta el día de hoy podamos conocer su enseñanza, su amor y el propósito por el cual vino a este mundo. No solamente vino a morir y ya, su muerte tenía un propósito, pero antes de llegar hasta ese punto, Él necesitaba atravesar por muchas pruebas y por muchas cosas que también nosotros vamos a pasar aquí en la tierra. Y una de ellas fue la traición de su amigo, de Judas Iscariote. Y como siempre, Pedro es el que sale como protagonista de la historia, tratando de averiguar, tratando de hacer, tratando de saber. Y le dice al discípulo amado del Señor Jesús, que por si no lo sabían, Juan, el escritor del libro de Juan, del Evangelio de Juan, era el discípulo amado del Señor Jesús. Y Pedro le dice, oye, pregúntale de quién está hablando. Y muchas veces somos así, ¿verdad? Tenemos miedo de preguntar directamente a papá, a mamá o a la maestra o a alguien de autoridad. Y siempre mandamos a alguien, ¿verdad? Buscamos a alguien que pueda hacernos ese favor y que luego nos dé la respuesta. Muchas veces no tenemos miedo, perdemos valentía y buscamos a alguien que sí lo pueda hacer. Y Pedro era ese tipo de persona, ¿verdad? Le dice a Juan, por favor, pregúntale al Señor de quién habla. Porque Pedro tal vez tenía curiosidad y miedo y temor de que haya sido o que vaya a ser él. Pero no, el Señor Jesús les dice claramente quién es, pero ellos no pudieron entender. Y no lo entendieron porque no había llegado ese momento. Entonces, ellos creyeron que el Señor Jesús le decía a Judas pues, que fuera a hacer lo que tenía que hacer. Y ellos creyeron que se refería a comprar más cosas para la cena o para repartirle a los pobres dinero. Pero no era lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que Judas, al momento de salirse de la cena, iba a ir directamente a cumplir su propósito, que fue traicionarlo. Así que cuando tú recibas una traición de parte de un buen amigo, de parte de una amiga, te va a doler mucho, pero el Señor Jesús más adelante nos va a enseñar la importancia del perdón y la importancia de amar a nuestros enemigos. Entonces, chicos, la clase de hoy se les invita a través de la palabra, y el Señor Jesús mismo nos está dejando el ejemplo de ser unos servidores con un corazón dispuesto siempre a servir con amabilidad, con una sonrisa, con gozo y dando lo mejor que tenemos para las personas que nos rodean, para las personas que nos visitan y también y sobre todo para las que no conocen al Señor Jesús. Es nuestra oportunidad de servirle a todo aquel que no conoce a Jesús, para que a través de nuestro servicio ellos puedan conocer a nuestro Dios, porque Dios nos ha dejado ese ejemplo de servir y de amarnos unos a otros. Así que chicos, nos vemos la próxima semana. Escuchen alabanzas toda la semana, canten, dancen, brinquen, gócense cantando y alabando al Señor de corazón. También oren mucho para que ya pronto volvamos a reunirnos en la iglesia y podamos volver a vernos. Oren también por cada enfermo. Oren siempre, siempre y siempre. En los momentos que tengan, en los ratos que tengan, busquen orar.
Recuerden a papá y a mamá, si no saben leer ustedes, que les lea la palabra. Pueden volver a leer la misma historia, está en Juan capítulo 13, o pueden leer un salmo diario, y así van a acostumbrarse ustedes, van a hacer un hábito la lectura y la oración de la palabra. Chicos, me dio mucho gusto saber que ustedes están viendo las clases a través del Facebook, a través de las redes sociales. Me da mucho gozo saber que ustedes esperan este día. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y un beso a todos. Hasta luego.